Buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase virtual de recuperación de la asignatura de control automático asistido por computador. En la presente clase estaremos conversando sobre las ecuaciones diferenciales. Y el tema principal es cómo representar una ecuación diferencial, ¿sí?, dado un problema del mundo real. Veamos el primer ejemplo. Dice, una partícula se mueve a lo largo de una recta. Su velocidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que ha viajado. Expresar este enunciado con una ecuación diferencial. Bien, entonces, nosotros pues cuando aprendemos física, en primer lugar nos enseñan el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, el movimiento pues de una partícula de un cuerpo en una recta. Y además dice que tiene la particularidad de que es uniforme, es decir, el cambio del desplazamiento en función del tiempo es constante. ¿Sí? Ese es el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual pues la velocidad es constante y la aceleración es cero. Luego estudiamos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el cual la velocidad se incrementa, ¿sí?, de forma constante en función del tiempo. Y la aceleración es constante. Bien, entonces pues la matemática en ese entonces no nos permite modelar sistemas muy apegados a la realidad, a lo que encontramos en el mundo real. Pero luego de que aprendemos ya la diferenciación, ya podemos modelar el mundo que nos rodea de una manera mucho más precisa. Bien, entonces, volviendo al enunciado, dice que la velocidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, si ese es desplazamiento, ¿sí?, desplazamiento sobre una recta, el límite del desplazamiento cuando el tiempo tiende a cero, ¿sí?, entonces cuando el tiempo se hace muy pequeñito, entonces decimos que es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Y esto es lo que conocemos como velocidad. La derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es la velocidad. Y nos da otro dato, nos indica que la velocidad, es decir, la derivada, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Cuando hablamos de proporcionalidad, entonces decimos que se mueve pues a una constante, tenemos que multiplicar por una constante que la hemos denominado K, una constante K, y dividirlo para S al cuadrado, debido pues a que el problema nos dice que la velocidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, aumenta la distancia, aumenta asimismo el cuadrado de la distancia y por lo tanto pues la velocidad tiene un incremento contrario. ¿Sí? Entonces cada vez que aumenta la distancia, ¿qué sucede con la velocidad? Disminuye. ¿Sí? Bien, entonces tenemos este primer ejemplo, ¿sí? Hemos puesto con una ecuación diferencial, ¿sí?, este enunciado. Veamos el siguiente ejemplo. Bien, tenemos la tasa de cambio de calentamiento o enfriamiento es proporcional a la diferencia entre la temperatura ambiente TA y la temperatura actual T de la bebida. Expresar este enunciado con una ecuación diferencial. Dice la tasa de cambio. Cuando hablamos de tasa de cambio, cuando hablamos de razón de cambio, ¿sí?, estamos hablando de la derivada. Sí, de la derivada en ese momento. Y es por eso que las ecuaciones diferenciales nos permiten modelar, ¿sí?, una gran cantidad de fenómenos físicos utilizando ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces,
derivada, la tasa de cambio de calentamiento o enfriamiento, dice que es proporcional a la diferencia entre la temperatura ambiente TA y la temperatura actual. Como es directamente proporcional, entonces tenemos que hay que multiplicar por esta constante K y por la diferencia de la temperatura ambiente menos la temperatura actual, TA menos T. O también puedo ponerlo en sentido contrario, T menos TA. Si pongo en sentido contrario, el signo de K cambia, pero como es constante, no nos importa si es positivo o negativo. Bien, continuemos con el siguiente ejemplo. Tenemos que la fracción P de la población que ha escuchado una noticia de último minuto se incrementa a una razón proporcional a la fracción de la población que aún no ha escuchado la noticia. Expresar este enunciado con una ecuación diferencial. Bien, entonces aquí, para entender mejor el problema, vamos a crear una tabla, ¿sí? En donde vamos a poner un ejemplo. Bien, entonces dice que la fracción P de la población que ha escuchado una noticia de último minuto se incrementa a una razón proporcional a la fracción de la población que aún no ha escuchado la noticia. Entonces, si en una población tenemos que, en un poblado tenemos que existen 1000 habitantes y que P es la variable que representa el número de habitantes que ha escuchado la noticia, ¿sí? Decimos entonces que 1000 menos P será entonces la variable que represente al número de pobladores que no ha escuchado la noticia. Si en el minuto cero, en el tiempo cero, por ejemplo, 50 personas han escuchado la noticia, ¿cuántos no han escuchado? 1000 menos 50, lo que nos da 950. Pongamos mejor el tiempo 1, ¿sí? En el tiempo 1, no el tiempo 0. El tiempo 2. En el tiempo 2, si yo digo, por ejemplo, que 200 personas han escuchado la noticia, 1000 menos 200, entonces tenemos que es 800. 800 no han escuchado la noticia. En el tiempo 3, si yo digo que 500 han escuchado la noticia, 1000 menos 500 sería 500. Tengo que 500 no han escuchado la noticia. Luego en un tiempo 4 digo que 900 personas han escuchado la noticia, por lo tanto 100 personas todavía no han escuchado la noticia. Bien, entonces fíjense que estas dos variables dependen de sí mismos. Mientras la una crece, la otra disminuye. P entonces hemos modelado que es el porcentaje de la población o el número de habitantes que han escuchado la noticia, y 1000 menos P, el número total de pobladores, menos P es el número de personas que no han escuchado la noticia. En este caso, ¿cómo representamos esta variable? Simplemente pues cambiando la escala. Yo puedo decir que el 100% de la población menos P es el número de personas que no han escuchado la noticia en un determinado tiempo. O también puedo decir, sí, porque la probabilidad lo puedo representar con porcentaje o también con un valor entre 0 y 1, que 1 menos P es la cantidad de personas que no han escuchado la noticia. Entonces, finalmente tenemos nuestra fórmula con la ecuación diferencial. La derivada de P con respecto a tiempo, es decir, la razón de cambio de P con respecto al tiempo es proporcional, es decir, multiplico, es igual a K por 1 menos P. Es decir, la tasa de cambio de la fracción que he escuchado la noticia es proporcional a el número de personas que aún no han escuchado la noticia. Perdón.
De esta forma es como manejaremos el modelado de ejercicios de este tipo.